2008. O sea, en 2009 se siguió de largo con el gasto porque todo el mundo hacía lo mismo en el mundo, había que llenar el hueco de la caída en la demanda de gasto privado por gasto público, entonces nadie dijo nada, se hizo, el gasto volvió a crecer 30, la recaudación 13, pero bueno, perdimos el superávit entero. O sea, la expansividad del gasto público ha hecho perder de alguna manera el superávit fiscal como herramienta de reabsorción monetaria. Igual yo te diría, lo fiscal es muy importante, pero me parece que hoy ya en la Argentina hay algo más importante que es, esto es una pelota que está rodando. ¿Y cuál es el principio de la pelota? La pelota no tiene principio, es una esfera. Entonces acá hay una retroalimentación que está en la política de ingresos y que si uno es de izquierda, y voy a hacer humorismo un poquito económico, si uno es de izquierda, dice que ¿cómo no van a aumentar los salarios 18% si los precios aumentaron 15%? Si uno es de derecha, dice ¿cómo no voy a aumentar los precios si tuve que dar 18% de aumento de salario? Sea de izquierda o de derecha, la pelota rueda y no hay un gajo inicial. La pelota no tiene principio, o sea, lo que hay es inercia inflacionaria. Entonces digo, estamos en una inercia. Para mí no hay aceleración inflacionaria, después lo voy a explicar. Hay una inercia de una inflación de 16-17% inercial, que en 2009, como la economía se frenó y hubo cadenas comerciales que no pudieron poner los precios que pretendían. Sí, pero porque no daba la demanda. Y por lo tanto tuvimos una inflación del 15,5, antes de que suba la carne daba 14, pero bueno, era 14 con recesión y era 17, 18 con crecimiento. Pero uno mira, los últimos 3 años, salarios crecen 18, 19 de promedio y los precios crecen 15, 16, ponele 17, de vuelta. Digo, no es un tema que me preocupe en el sentido de que podamos debatir, que yo digo 15 y alguien dice, no, es 18. Maestro, es lo mismo, ponele 16,5, lo que estoy tratando de enfatizar es que hay inercia, hay retroalimentación, hay una política de ingresos donde precios y salarios se retroalimentan, si uno quiere, a una velocidad del 16% o 17% por año. Es obvio, digo, si uno, ¿cuánto puede aumentar el salario real en una economía? Al principio de la reactivación, 2002-2003, podía aumentar mucho. Porque había capacidad ociosa. Y había una capacidad ociosa enorme y había habido un overshooting de devaluación. De los dos casos, por lo tanto, había capacidad instalada y había gente los sin salarios trabajo. podían aumentar 20% por año en dólares hasta que se llegó al pleno empleo. Cuando uno llega al pleno empleo en una economía, y la Argentina llegó al pleno empleo hace 2 años, después es como que con la recesión del año pasado salimos de la zona de pleno empleo y estamos de vuelta con el 9, por decir algo, 9,5, pero habíamos llegado al 7 y pico, 7,3, eso es pleno empleo. Uno cuando llega a la zona de pleno empleo, ¿cuánto puede subir el salario real por año para un país que llegó a la zona de pleno empleo? Es un país muy progresista, 4 puntos de aumento del salario real por año. Espectacular, 5%. Es extraordinario, sería extraordinario. Normalmente en el resto del mundo, digo, porque entonces, bueno, muy bien, uno tiene un gobierno muy progresista, muy heterodoxo, muy comprometido con lo social, salario real aumenta a 4 o 5% por año. Extraordinario. La productividad aumenta a 2, 3, o sea, estamos haciendo 3 de productividad y otros 2 de redistribución del ingreso, eso da 5, 4. Quiere decir, cuando vos arrancás los aumentos salariales el 1 de febrero y dice 18, bueno, eso definió una inflación de 14 para empezar a charlar. O al revés, digo, para que no me digan que es un razonamiento de derecha. Si vos venís con inflación del año pasado de 15, 16, bueno, los que se plantan a discutir salarios en febrero, como tuvieron esa inflación pasada, bueno, ahora lo que quieren es 18 aumentos salariales. Entonces eso está definiendo una situación donde la economía está autoindexada en la zona del 16-17%. Por arriba de eso, o por abajo de eso, uno puede tener shocks que te tienen los precios para abajo, como el shock de recesión del año pasado, o la recomposición del precio relativo de la carne, que ahora la vamos a explicar, que saca una gran brusquedad,
te la tiran para arriba. Pero eso es lo que llamás inercia inflacionaria. Tenemos que ir a corte, pero van a quedar dos preguntas básicamente. Uno tiene que ver con la cuestión de la carne, porque ahí sí me parece que hay restricciones de oferta, y en todo caso si eso se puede producir en algún otro sector de la economía. Okay. Y segundo, lo que te voy a preguntar es, en este contexto y con estas expectativas, y esto que todo el mundo sabe, porque todo el mundo se está cubriendo, el que tiene pesos o los gasta porque sabe que en algún momento le van a rendir menos, o acelera su gasto, o se cubre tratando de buscar rentabilidad en algún sector donde pueda tenerla. ¿Cuánto incide el tema de la incertidumbre cambiaria? Si bien hoy estamos en un mercado que todavía no habla tanto de disparadas del dólar, hay corrimientos marginales en el mercado cambiario y hay tensión a partir del cambio de autoridades del Banco Central. ¿Cuánto puede incidir eso también en la cuestión inflacionaria? Pero eso en el próximo bloque.